Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Prácticamente ha terminado este primer mes de este año 2023 y bueno, nos damos cuenta, como decíamos, cuán rápido avanza el tiempo y van quedando en nuestra memoria tiempos complejos, probablemente llenos de lecciones espirituales para nosotros. Y como cada vez que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, siempre está el propósito de que aprendamos más de ella, pero también para que tomemos desafíos en lo concerniente a la vida cristiana. Hoy quiero hablarles de tiempos de definición, es decir, tiempos en que no nos corresponde ser dubitativos, no nos corresponde bogar en dos aguas, sino caminar con convicción en la dirección que Dios nos está revelando. Hemos venido diciendo que el Señor está preparando a la iglesia para el gran día de su regreso por medio de su Espíritu Santo. Está trabajando en ella, está entregando señales de apercibimiento. Es un tiempo que Dios ha estado llamando nuestra atención para que nos preparemos, y por eso les decía que este debe ser un tiempo de gran definición. Por eso, en esta oportunidad quisiera hablarle acerca de la importancia de tener una clara visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas, poder definir nuestro llamamiento y poder visualizar si hay cosas que están estorbando ese llamado. La historia bíblica nos sorprende con acontecimientos de llamamientos importantes, de personas que fueron importantes en el curso de la historia. Pero lamentablemente no se conformaron únicamente con lo que recibieron de Dios, sino que le pusieron su impronta, le pusieron su propio parecer, adhirieron cosas al camino de su verdadero propósito, porque déjenme decirles que muchas veces Dios nos manda a hacer algo, pero nosotros le ponemos nuestra propia interpretación y terminamos estorbando la visión y el propósito de Dios. Entonces, cuando vamos en el camino, nos damos cuenta que necesitamos claridad, pero no la tenemos. Confundimos las cosas permanentes de las transitorias. Las permanentes tienen que ver con el eterno propósito de Dios, pero las transitorias son aquellas que en el camino son pequeñas ayudas que Dios dispone para que sigamos adelante justamente. Por ejemplo, si una persona me da un vaso de agua en medio del camino, no significa que debo llevarme a esa persona y contratarla como aguatera durante toda la vida, no. Debo entender que esa experiencia fue transitoria, no permanente. Eso lo pongo solo como un ejemplo para poder dar una mejor explicación y se pueda comprender mejor. Hoy les hablaré un poquito acerca del llamamiento de Abraham, y para ello voy a dar lectura a una parte de Génesis capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Si se fijan, Abraham se llamaba Abraham solamente antes de su llamamiento. Él vivía en tierra de Ur, tierra de caldeos, con su familia, su esposa, padres, hermanos. Y los caldeos constituían un pueblo pagano que adoraban a muchos dioses, entre ellos a la luna. Y en medio de eso, Dios se presenta a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham creyó ese llamado y le fue contado por justicia, aunque no estuvo exento de errores. Dios fue muy claro al decirle a Abraham: deja tu tierra y deja también a tus parientes. Pero, ¿qué dice el relato bíblico? El relato bíblico dice que si bien Abraham se fue de su tierra, llevó consigo a un sobrino que se llamaba Lot. Y si ampliamos la lectura veremos que también se llevó a su padre, Taré, y a 2 hermanos suyos, Harán y Nacor. De la esposa yo no puedo decir nada, porque la esposa es una con el esposo, según lo que dice la Escritura. Pero Dios le dio un llamado. Ahora, si se fijan, Abraham en cierta forma obedece, pero añade interpretación al llamamiento. No sé si no consideraba como su parentela, o si consideraba como su parentela a toda la gente que él invitó a salir finalmente. Desconocemos también las costumbres culturales, pero el caso es que se equivocó en esto. Y Dios tendrá que hacer algunas cosas para centrarlo nuevamente en su propósito. En tanto, Dios guarda silencio, no dice nada. Tenemos entonces que Abraham, en lugar de salir en obediencia total, en conformidad al modelo entregado por Dios, él le agrega algo más. Lleva al papá, lleva a los hermanos, lleva al sobrino y emprenden el rumbo, pero al llegar a cierto lugar muere Harán, el padre de Lot, y se quedan en ese lugar un buen tiempo. Incluso le dan nombre, el nombre del hermano a ese lugar. Corre el tiempo, muere también Taré, que era el padre, y Dios vuelve a tratar con Abraham. Así que entre el llamamiento y que Dios le hablara nuevamente, tuvo que morir su hermano, tuvo que morir su padre. No sé si le dice algo a eso. Pero Dios había sido claro al decirle que se despoje de su parentela. ¿Por qué? Porque el llamamiento es personal. Obviamente, si uno está casado, debe ir con la esposa y con los hijos, lógicamente. Y Dios esperó ciertos sucesos antes de volver a hablar con Abraham. Y yo pienso que Dios no habló simplemente porque Él va hablando en la medida que nosotros nos vamos ajustando a su plan, a su proyecto, en obediencia. Aunque podamos cometer errores, no hay duda que el llamado de Abraham fue genuino. Pero él hizo una interpretación personal del mismo, y es allí donde debemos tener cuidado. No fue sino hasta la muerte de Taré que Dios volvió a hablar con él. Y allí estaba con uno de sus hermanos y su sobrino Lot, sobrino que finalmente se convirtió en un lastre, una piedra en el zapato, una molestia en la visión de Abraham. Lot representa aquellas cosas que cuando Dios nos llama, las llevamos de todas maneras, pero al fin se convierten en un estorbo. Con razón Hebreos 12 nos aconseja diciendo: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con carrera que tenemos por delante. Tendemos a añadirles cosas a lo que Dios nos ha dicho. Y al comienzo parece cómodo, parece placentero, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de las dificultades que ocasionan. La visión de Lot no era de arriba como la de su tío Abraham. Es decir, había división. División quiere decir 2 visiones. Cuando partieron de Ur, Lot no tenía nada en cuanto a ganado. Todo lo que llevaban prácticamente era de Abraham. Pero en su estancia en Harán comenzó a tener vacas y bueyes, camellos probablemente, incluso pastores. Calculen cuántos años habían pasado desde que Dios llamó a Abraham, y como ya dijimos, la visión de Lot y sus pastores era muy dispar con la visión de Abraham y sus pastores. Lot no había sido llamado por Dios, porque los ojos de Lot estaban puestos en lo de abajo, en las cosas de la tierra. De hecho, Lot representa todas las cosas que impiden que podamos levantar nuestros ojos. Se convirtió en un lastre para los planes de Abraham. Dice la Biblia que los pastores de Lot y de Abraham reñían porque tenían en sus cabezas, evidentemente, la visión de sus amos. Abraham era la de la tierra prometida.
de los lugares altos, de la relación con Dios, y la de Lot era tener más vacas y más ganados, abundar en lo de abajo realizando el menor esfuerzo posible. Y en un momento determinado, creo que Dios le mostró a Abraham que si seguía manteniendo a Lot a su lado y resolviendo los problemas de la riña entre pastores, su visión no iba a estar tan clara cuando lo necesitara. Entonces tuvo que hablar con su sobrino. No sé cómo le habrá dicho: Lot, tú eres mi sobrino, te quiero, pero no es conveniente que sigamos juntos. Por tanto, te daré a elegir. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y le dio a elegir. Como ya dijimos, Lot representa las cosas viciadas del viejo hombre. Abraham tuvo que tomar una decisión. Tuvo que definir su llamado. Por eso decía, este es un tiempo de definición. Definir si vas a ser una persona espiritual o carnal. Porque hay algunos que se conforman con una mezcla de las dos cosas, pero ante Dios eso no sirve. Este tiempo principalmente hay que definir un montón de cosas porque estamos en la recta final. Despojémonos de aquello que no tiene que ver con nuestro llamamiento. Disociémonos de Lot, porque Lot no tuvo llamamiento. Lot no es una carga que Dios impone. Entonces Abraham y Lot se separan. ¿Y cómo elige Lot? ¿La montaña pelada donde no había nada? Claro que no. Eligió el valle. Miró el verde a orillas del Jordán. Se figuró un lugar tan fértil que no tendría que trabajar prácticamente para ejercer el pastoreo. Abraham le dice, está bien. Y él mismo se va hacia la montaña casi desértica, porque su confianza no estaba en la tierra. Su confianza estaba en la provisión de aquel que nunca dejará a sus hijos. Porque déjenme decirles que Dios jamás dejará en sequía a quienes ha llamado genuinamente. Aunque todo esté seco, el corazón será irrigado por su bendita presencia. Lot se dejó guiar por la codicia y ocurrió algo muy triste con él y con su familia. El verde se iba terminando y cada vez corría su carpa un poco más hasta que llegó a las puertas de Sodoma y habitó allí. Ahora todos conocemos la fama de Sodoma, pero su codicia lo llevó a habitar en medio de aquel pueblo perverso y pervertido. A veces me pregunto si Lot conocía el corazón de su tío, si Lot conocía el llamamiento puro y santo de su tío. ¿Qué hacía viviendo en Sodoma? Y más encima, sus hijas se casan con hombres de Sodoma. ¿Qué clase de esposos tenían sus hijas? ¿Cuál fue la influencia de su esposa y de él mismo? Me llama la atención que Lot ejerciera como juez en Sodoma. ¿Qué hacía él ahí? ¿Qué consejo podía dar? Lot tiene que ver con lo del mundo, con lo carnal, con lo de abajo. Cuando Jesús previno a sus discípulos sobre la mundanalidad, les dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Los ángeles le habían dicho, salven sus vidas, corran hacia arriba y no miren atrás. Pero ella se volteó a mirar porque en ese lugar estaba su corazón. Si no nos despojamos de esas raíces, de esos tentáculos que nos tienen arraigados acá abajo, si no nos despojamos, tarde o temprano vamos a mirar atrás. Y dice Jesús que aquel que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La mujer de Lot miró hacia atrás para su propia perdición. Escuchen lo que dice Génesis 13:14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur y al oriente y al occidente. Esto tiene que ver con la claridad de la visión. Alza tus ojos y mira la tierra a la que te llamé. ¿Cuándo ocurrió esto? Después que Lot se apartó de él. Lot era como una catarata en el ojo de Abraham que estorbaba su visión. Saben, hay muchos estorbos en la visión espiritual. Y cuando la visión es estorbada no podemos ver claramente. Necesitamos la intervención de Dios. Como el ciego de Betsaida cuando Jesús escupió sobre sus ojos y puso sus manos encima.
¿Ves algo?, le preguntó. Y él responde: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Quiere decir que veía, pero no veía bien, como muchos, por desgracia, que profesan creer en Cristo. Una vez más, Jesús le pone las manos sobre los ojos y su visión fue restablecida y veía todo desde lejos. Gloria a Dios. Dios no nos quiere miopes espiritualmente hablando. Es del todo conveniente que cada hijo de Él vea con claridad para discernir los tiempos y las cosas del corazón de Dios. Como les decía, estamos viviendo días de gran definición. Por tanto, debemos despojarnos de aquellas cosas y personas que no nos permiten ver con claridad. Quizá vemos, pero no claramente. Necesitamos, por tanto, un nuevo toque del Señor para aclarar las cosas. Necesitamos juzgar las cosas como Dios las juzga. He escuchado a demasiados creyentes repitiendo las mismas barrabasadas del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen una visión clara. Solo después que Abraham se separó de Lot, Dios pudo decirle: ahora alza tus ojos y mira. Todos hemos cometido equivocaciones por las cuales Dios tuvo que corregirnos. Todos hemos tenido que aprender a sacarnos basura de los ojos para poder quitar el lastre. Abraham fue a la montaña de arriba y Dios le muestra las cosas desde su perspectiva. Pudo ver cual nunca antes el norte y el sur, el oriente y el occidente. Pero Lot puso la mirada hacia abajo, en el valle, y fue cosa de tiempo para terminar viviendo en Sodoma. Solo por la intercesión de su tío, ángeles van a alertarlo del inminente desastre de la ciudad. Le dicen: tienes que salir de aquí porque Dios va a destruir esta ciudad. Y los yernos pensaron que era un chiste, fíjese, y no le creyeron. Que Dios nos libre. Vivimos tiempos donde la moral está dañada. Hoy todo da igual. Casarse o juntarse da lo mismo. Ser honesto o robar da lo mismo. Como el tango de Discépolo, Cambalache, ¿lo ha escuchado usted? Dice: hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio o chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Eso es lo que dice esta canción tan antigua, ¿no? Y qué interesante, porque a pesar de que pasan los años, las cosas, en vez de mejorarse, siguen peor. Los valores se fueron. Entonces, si la luz se esconde bajo el almud, nadie sabrá quiénes somos. Por eso dije tiempos de definición, de mostrarse. Definir no si soy salvo o no, sino de librarnos de un montón de cosas que nos han estado privando, que vivamos la fe en abundancia, una fe capaz de aterrar a las mismas tinieblas. Hay creyentes, y digo creyentes porque no sé si son cristianos, que no demuestran su fe, que no tienen opinión frente a la inmoralidad, que no se comprometen más allá con la obra de Dios, no se muestran, no tienen vivo el concepto de la evangelización. Ellos han separado su vida diaria de su vida devocional. Viven lejos de aquello que dijo Pedro sobre el linaje escogido, de ser linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos oran para que las cosas cambien y sin embargo siguen igual. Muy pocos resultados. ¿Por qué? Porque oran lo que hay en sus corazones. Oran la perspectiva de sus corazones, que mucho tiene que ver con placeres mundanos. No oran en conformidad a la voluntad de Dios. Y Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero eso no es lo que está en el corazón de Dios. Por eso se ora y Dios no responde. Hay que tomar el lugar en la batalla, que ojalá todos los que nos conocen sepan que somos cristianos. Seguramente nos van a apremiar, seguramente se van a burlar de nosotros, porque así son las tinieblas. Pero estos, estimados, son tiempos de gran definición. Cuando uno ve a la iglesia de la Odisea como uno de los símbolos de la iglesia del último tiempo, Dios la trata como a un ciego
Una persona que ha perdido la visión, por eso le recomienda que compre colirio para sus ojos. La Odisea representa un estilo de cristianismo del último tiempo. Una iglesia que dice ver, pero lo único que ve son las cosas de abajo. Y Dios la reprende y le dice, no estás viendo lo que yo quiero que veas. Por tanto, compra en mí oro refinado en fuego, que es la revelación de la palabra, y vestiduras blancas para vestirte, para que tus obras sean justas. Y compra colirio para que veas. Deja ponerte colirio en tus ojos para que veas. Deja ponerte colirio en tus ojos para que veas, para que disciernas con claridad qué es lo que tienes por delante. Eso es lo que le dice el Señor. Cuando Dios abre los ojos, uno ve cosas que antes no veía. Y eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Cuando Jacob despertó de su sueño allí en Génesis 28, vio algo que no podía ver a simple vista. Una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban. Mientras no abría los ojos, todo lo que veía era campo, nada más. Pero vio el mundo espiritual y dice, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Debemos dejarnos guiar por Dios, estimados. Debemos darle la razón a Dios. Si Él dice que es blanco, no es gris. Porque muchas veces llevamos nuestras propias témperas humanas y le damos el color que más nos gusta, aunque nada tenga que ver con Dios. Solo una intervención de Dios puede devolvernos al camino. De lo contrario, nuestra vida espiritual se volverá estéril y nuestras oraciones no serán respondidas porque estamos fuera del propósito, porque nuestro corazón se ha contaminado. No digo que sea malo o perverso, pero hay cosas que obstaculizan la visión. Entonces no puedes orar, no puedes estudiar la Biblia, no puedes predicar, no puedes recibir revelación, todo es un lastre. Por eso riñeron los pastores, unos querían una cosa y otros querían otra. Siendo muy joven entendí que en mi propia carne y con dolor, que la obediencia tiene un precio y que la desobediencia tiene un costo. Fui llamado al ministerio pastoral cuando no alcanzaba los 20 años. Todo eso trajo una gran lucha en mi fuero interno. Muchas veces quise negociar mi llamado. Hacía cosas pensando compensar la demanda que Dios había puesto en mi vida. Y seguramente lo he dicho antes. En algún momento de intimidad y testimonio, habiendo completado una carrera técnica, supe lo que era la vida laboral durante un año prácticamente. Y fue un año difícil, porque recibía constantemente señales muy fuertes del llamado ministerial. Y por otro lado, como nunca antes tenía independencia económica, supe lo que era llegar a fin de mes y recibir un salario. Ese año fui nombrado como líder de jóvenes cristianos a nivel provincial, lo cual lo hacía con mucho agrado, aunque tenía que hacer muchos trámites para tener permiso de mi trabajo. Pero lo hacía y eventualmente apoyaba la obra con mis diezmos, ofrendas generosas para misiones. Pero Dios me confrontaba una y otra vez, hasta que no pude seguir luchando y con solo 21 años ingresé al seminario bíblico. Descubrí que la vida cristiana no consiste en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere. Descubrir la voluntad de Dios es importantísimo para entender nuestro propósito en la vida. Y les digo, la carne se va a resistir. No es algo sencillo. Hay muchas lágrimas de por medio. Hay impotencia, bronca. Pero finalmente entiendes que no puedes seguir luchando. El punto céntrico de todo esto es la obediencia. Si Dios te dice quiero esto, no podemos ofrecerle otra cosa a cambio. Si Dios quiere que vayas, pero esto no te lo lleves, entonces debe ser así. Si dice blanco, entonces no lo tiñas. Recuerda que Dios no habló con Abraham cuando estaba con su parentela. Si queremos que Dios nos hable, si queremos que Él nos guíe, requerimos dos cosas que son fundamentales: fe y obediencia. Todos tenemos un llamamiento, una función en el cuerpo de Cristo que sea como Dios quiere, sin imposiciones de nuestra parte. Y si Dios dice, te aconsejo que compres esto, no compremos otra cosa.
No compremos el producto alternativo. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela, pero él, si bien dejó su tierra, no dejó su parentela. Salió con el padre, con los hermanos, con el sobrino, entre otros posiblemente, hasta que llegó el momento en que tuvo que tomar la decisión primaria. Tuvo que quedar solo con el llamamiento. Este error es el que debemos evitar, porque la carne, el viejo hombre, no tiene un llamado. Dijo Pablo a los romanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creo que necesitamos una revelación clara de los tiempos que se vienen para correr hacia Dios como nunca antes. El mundo se llenará de tinieblas y se establecerán leyes contra la humanidad misma como no nos podemos imaginar. Por eso te exhorto a que si estás con tu familia, sé el sacerdote de tu casa. Prepara tu familia, apercíbela, porque la recta final no es horizontal, la recta final es vertical. Y si no la subes con lo necesario y elemental, no vas a poder aguantar. Por eso, despojémonos, quedemos livianos. Las cosas del camino son transitorias, pero la palabra de Dios es eterna, es permanente. Por eso no llevemos con nosotros el lastre, el peso que nos agobia, menos el pecado. Como dice Hebreos capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La iglesia de la Odisea creía que veía, no obstante estaba ciega. Se creía vestida, pero estaba desnuda. Creía que sabía, pero era una desventurada, no sabía nada. Tú dices, le dice el Señor, pero yo digo otra cosa. Y esta iglesia, que se jactaba de muchas cosas, dejó a Jesucristo fuera. Mucha doctrina, mucha liturgia, pero había perdido su propósito primario, que son las cosas de arriba. Todo lo demás viene por añadidura. Pero la iglesia de la Odisea no lo entendió. Y Jesús estaba a su puerta golpeando. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Qué terrible. El dueño de la iglesia pidiéndole a la iglesia que lo deje entrar. Qué triste y contradictorio a la vez, ¿no le parece? Por tanto, quiero animarles una vez más a que busquen a Dios como nunca antes. Presten atención, examinen, chequeen sus corazones, porque este es tiempo de definición. Y la luz no se puede esconder, por tanto date a conocer, porque cuando la sal pierde su sabor, no sirve. No bajes los brazos, prepárate. Chequea que tus oraciones tengan que ver con la perspectiva del deseo de Dios. Que las oraciones no son para tener más dinero. Que las oraciones no son para comprarme el autito. Que las oraciones no son para que nadie me moleste. Que las oraciones no son para que no sufra más. No. El tiempo que viene puede ser muy duro, estimados. No podemos descartar una persecución oficial, aunque estemos en Chile, porque la cultura cristiana molesta en el mundo. Y claro, porque la luz molesta a las tinieblas, porque cada vez que aparece la luz, las tinieblas deben retroceder. Así que ponte en campaña, déjalo en el camino. Sé que lo amas, sé que lo aprecias, es tu sobrino, pero él no está contemplado en tu llamado. Por tanto, va a ser un lastre para tu desarrollo espiritual. Y no me refiero necesariamente a personas, me refiero a aquellas cosas que te impiden ver con claridad el propósito de Dios para tu vida. Tú entiendes, yo sé que me entiendes, que el Señor haya hablado a tu vida en esta tarde.